Bueno, quiero hablar sobre un tema bien importante que se llama el sexo y el matrimonio. Creo que todos nos hemos preguntado qué dice Dios sobre el sexo y el matrimonio. Para ello, quiero decirles que Dios creó el hombre y la mujer para que tuvieran sexo en el matrimonio. El sexo se da con amor en la pareja y es bien interesante que nosotros podamos verdaderamente saber cómo el sexo se usa dentro del matrimonio. Y pues Dios tiene unos patrones, pero sin embargo quiero decirles un libro que es muy importante, que es la Biblia. Y quiero que ustedes escuchen lo que la Biblia piensa sobre el matrimonio en el sexo. ¿Cuál es la opinión de este libro sagrado sobre algo vital en el matrimonio como la vida sexual? Todos sabemos que el sexo es una de las partes más importantes del matrimonio. Es tan importante que a través de nuestras estadísticas en colaboración en nuestro país hemos visto que se ha descubierto que la tercera parte de los divorcios en Latinoamérica se producen por esa situación del sexo, por insatisfacción sexual. Pero Dios tiene unas normas y unas reglas que se deben cumplir dentro del matrimonio. Pero el matrimonio, la pareja va a tener una vida sexual saludable. Que las que se divorcian principalmente se divorcian por insatisfacción sexual y también por el problema de la promiscuidad y la infidelidad. El sexo es algo privado y durante muchos años hizo un tabú del sexo. Se mencionaba hace 25 años a nuestras abuelitas que el sexo y se escondían debajo de la cama y no querían hablar a sus hijos o a sus hijas sobre esta situación sexual. Y el sexo es algo hermoso a la luz de Dios y lo hizo para que lo disfrutáramos dentro de sus propósitos y sus planos y que nunca fuera de los propósitos que no están dentro del matrimonio. Es importante decirles que el matrimonio es el elemento sagrado donde se debe realizar el sexo. El sexo fuera del matrimonio no trae bendición a las parejas. Lo que trae es heridas a las parejas. Vamos a ver tres áreas. La primera es la creación del sexo y para qué sirve. En segundo lugar, quiero hablarles a ustedes cómo podemos tener relaciones sexuales dentro del matrimonio desde el punto de vista de la Biblia para disfrutarlas más que comprando revistas pornográficas. Y en tercer lugar les quiero contestar a ustedes aproximadamente 8 o 9 preguntas que son las más clásicas dentro de las preguntas que tienen los cristianos de qué se puede hacer en el sexo, en la vida sexual cristiana. Vamos a ver en primera parte quién es la autoridad para hablar del sexo. Todos podemos recurrir a psiquiatras, a psicólogos o a la doctora corazón para que nos oriente el sexo. Creo que si yo tengo un reloj descompuesto, no voy a ir a un zapatero, o un carnicero, o un panadero para que me hable sobre el sexo. Yo voy a visitar a alguien que sepa sobre la sexualidad. Si yo busco ayuda para componer mi reloj, tengo que ir a un relojero. Tengo que ir a donde la persona que hizo un reloj. Si queremos arreglar nuestros problemas sexuales, la frigidez, la menopausia, la andropausia y todo lo que les voy a contar tiempo, tenemos que recurrir al libro de los libros, a la Biblia, y encontrar cuál es la respuesta acerca de la vida sexual en el matrimonio. En el libro de Génesis, abriendo luego la Biblia, en el versículo 26 y 27, encontramos esas palabras. Dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen y a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hombre los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, escuchen, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, y gobiernen los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. La primera cosa que aprendemos esta tarde es que Dios es el creador del sexo. El impulso que tienen los animales, el impulso que tenemos nosotros, es el mismo impulso que tienen también las plantas.
Y si no pudieran tomar el polen de ciertos animales para poder hacer la fecundación entre las plantas, no podría haber reproducción. Pero hay una diferencia enorme entre la reproducción y el impulso sexual dentro de los animales y el impulso sexual de los humanos. Si Dios, pues, es el autor y el creador del sexo, Él es la única autoridad que nos puede decir con amor y con revelación y con verdadero interés para nuestras vidas cómo podemos practicar el sexo o disfrutarlo, la vida sexual. En segundo lugar, encontramos nosotros que el propósito principal por el cual Dios creó el sexo fue para atraer almas en colaboración con Él a este mundo. El sexo fue creado por Dios para poder traer almas, seres humanos, a este planeta. El Salmo 127, versículo 3, dice así: porque bendición es Jehová, es el fruto del vientre. Dios aprueba y Dios bendice que nosotros traigamos hijos a esa tierra de dentro del matrimonio. Una vez una pona me dijo, después de que estábamos charlando: oiga señor, pero usted no se ha dado cuenta que somos aproximadamente 5.000 millones de habitantes en la tierra. O sea, hay 5 millones de personas, creo que llenamos la tierra. Y yo le contesté: la tercera parte de los habitantes que han nacido en esa tierra no han venido a través de un matrimonio. Hay una cantidad de hijos bastardos en este mundo en que vivimos como ustedes no se pueden imaginar, resultado de una canita al aire, de una noche de locura, de meterse con la vecina, o no, el resultado de la droga, del alcoholismo. Pasa la jarra y se emborrachan y no saben lo que hacen, se bajan los pantalones sin saber. En Estados Unidos encontramos 15 millones de niños sin un papá. 15 millones de niños en Estados Unidos que no tienen más que un solo papá. No tienen papá, resultado, haz lo que quieras y vive como quieras. Pero no solamente Dios hizo el sexo para que nosotros podamos disfrutarlo, para traer hijos, sino que lo más maravilloso que hizo Dios es que la Biblia dice que Dios hizo el sexo para que los disfrutáramos dentro del matrimonio. En el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 18 al 19, vemos esas palabras: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Escuchen, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esto significa que cuando Dios me hizo, Dios diseñó el cuerpo, zonas erógenas altamente excitables. Y cuando Dios diseñó el cuerpo de una mujer, lo diseñó con zonas erógenas altamente excitables. Y estas zonas erógenas que nos excitan a los hombres y a las mujeres, la Biblia es bien clara en cuanto a tratar de usar ese mecanismo antes del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se unen delante de Dios, el hombre y la mujer tienen todo el derecho de la Biblia, el derecho divino, el derecho de la sociedad y el derecho moral de disfrutar su cuerpo en la forma que ellos quieran dentro del matrimonio. Encontramos también en el Evangelio de Mateo capítulo 19 que Jesucristo nos enseñó con el sexo. El Señor Jesucristo lo aprobó. En el versículo 4 al 6 del capítulo 19 del Evangelio de Mateo encontramos que dice: Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya son más dos, sino que son uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Sí, así es. ¿Qué se imaginan ustedes que Cristo quería decir cuando Él mencionó una sola carne? No sé por qué, pero a través de muchos años, muchas religiones han hecho el sexo como algo sucio, como algo cochino, como algo que no debe ser. La Biblia es clara en cuanto a las personas que sirven a Dios. Existe una religión donde prohíben
que sus ministros o sus sacerdotes se casen para servir a Dios mejor. Quiero decirles en este día con toda sinceridad que esto no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 8, dice que los obispos se casen con una mujer. Entonces, en lugar de decir que la Biblia prohíba o diga que es mejor estar soltero o soltera para servir a Dios, la Biblia dice, mejor es casarse que quemarse. Es mejor casarse a estar sufriendo el impulso sexual o a estar masturbándose, a convertirse en homosexual o en lesbiana, porque Dios sabía cuando nos dejó sus instrucciones que era lo mejor para nosotros. Entonces no hay ningún fundamento bíblico para el celibato o para la castidad hacia las mujeres o hacia los hombres como sacerdotes. En tercer lugar, ¿por qué Dios creó el sexo y por qué Dios lo bendice en el matrimonio? Vamos a 1 Corintios capítulo 7, en los primeros 2 versículos, a responder esa pregunta. 1 Corintios capítulo 13. Los que tienen Biblia, hay mucha gente que tiene su Biblia y puede buscarlo. No importa qué Biblia tengas, católica, ahí vas a encontrar lo mismo, protestante lo mismo. La Biblia son todas iguales. Así que cualquier Biblia que tengas, puedes leer y buscar esos versículos. Vas a encontrar las mismas palabras. 1 Corintios capítulo 7 dice así. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno sería lo menos tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio esposo. Señores y señores, ¿ustedes saben que Dios creó el sexo? ¿No sabe que nosotros necesitamos una mujer? ¿Y ustedes creen que Él no sabe que esa mujer necesita de un hombre o un varón? Entonces, por causa de las fornicaciones, Dios instituyó el matrimonio. Y el matrimonio es la institución más antigua de toda la humanidad. Antes que se formaran las sociedades anónimas, antes que se formaran los sindicatos, las escuelas y las universidades y las demás naciones, Dios creó el matrimonio. Fue instituido por Dios en el primer capítulo de su santa palabra, la Biblia. Ahora nosotros encontramos también aquí mismo, en el versículo 3, que el sexo dentro del matrimonio es un deber. El marido, dice la Biblia, cumpla con la mujer. Escuche cómo lo llama, el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Escucharon? No castiguen o usen el sexo como un chicote contra el esposo. En la noche nada de nada. ¿Por qué? Porque se enojó, porque le hizo cara de fuchi. La Biblia dice que el sexo dentro del matrimonio es un deber conyugal, es algo que debemos cumplir, es una responsabilidad delante de Dios. Pero también nos dice en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse calmadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La Biblia dice en tercer lugar que cuando un matrimonio se abstiene de relaciones sexuales por más de un mes o de 2 meses, cualquiera de los dos cónyuges va a ser expuesto a tentaciones de adulterio. Cuando yo era joven, me acuerdo que tenía un trabajo y vendía cosas donde trabajaba mucho. Gracias a Dios que no estaba casado, no estoy casado, pero pues un compañero viejo me decía, cada vez que salía había tentaciones y él me decía, acompáñame con las muchachas, pero este hombre estaba buscando la infidelidad. ¿Y tu esposa qué piensa? Le preguntaba yo a él, si él iba a buscar muchachas a la calle, y yo le preguntaba, ¿por qué haces eso? ¿Tú crees que la mujer no tiene tentaciones? Pero pues si es tu esposa, va a descuidarla y no cometer esa situación. Las mujeres también tienen las mismas necesidades que el hombre. La Biblia dice, cuando tú tengas un trabajo y vete corriendo a tu casa, en la noche no te detengas y trata de poner relaciones con tu esposa satisfactoriamente. Si te quieres ofrecer un trabajo donde vas a viajar 3 meses o 4 meses, no lo aceptes, porque es un peligro para la pareja. Y déjame decirte, vas a ganar el mundo, pero vas a perder a tu esposa. Es preferible ganar menos dinero que vivir con nuestra esposa, a tener un trabajo donde la mayor parte del tiempo
no tengas ningún tipo de relaciones sexuales con tu esposa. Dice la Biblia también en el capítulo 6 de Proverbios que uno de los enemigos más grandes que existen dentro de un matrimonio es el adulterio. ¿Qué cosa es el adulterio? Dice la Biblia en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 32 al 35. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, peligra sin vergüenza, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el color del hombre, y no perdonarán en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Cuando nos casamos, los casados, nuestra unión, si es físicamente, van a durar muy poco. Si es una pasión solamente, va a durar muy poco. Recuerda, el sexo lo hizo Dios en el matrimonio.